Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Talento Digital, el podcast del Plan de Generación de Talento Digital de la Universidad de Extremadura. En episodios anteriores hablamos de cómo la inteligencia artificial transforma el desarrollo de software y de cómo desafía nuestra identidad digital. Hoy damos un pasito más allá. Hablamos de las personas que van a construir ese futuro. Nos acompaña Alfredo Montilla, CEO y fundador de Stemdo, ingeniero informático onubense, pero con fuertes lazos familiares en Extremadura. Tras su paso por McKinsey, fundó Stemdo junto a sus socios con una misión clara: responder a la falta de profesionales tecnológicos, llevando oportunidades digitales a regiones donde tradicionalmente no llegaban. Porque el talento no siempre falta. A veces lo que falta es abrirle el camino. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, lo primero, cuéntanos, ¿qué es Stemdo? ¿Qué hacéis exactamente? Stemdo es una empresa esencialmente de formación, Vale. donde lo que intentamos construir es un modelo que permita a todos esos graduados, profesionales recién licenciados, que están en regiones donde falta oportunidades de empleo digital, que sean capaces de desarrollar carreras de alto crecimiento desde sus regiones. Qué bueno, cómo me habría gustado a mí que eso estuviera cuando acabé yo la carrera. Fíjate, he leído, un poco viendo vuestra trayectoria, que habéis defendido mucho la idea de buscar talento, eso, en ciudades medias o pequeñas. A mí me gustaría saber qué encontrasteis ahí que el mercado antes no veía. O sea, la falta de perfiles tecnológicos en el mercado es como una constante que está siempre ahí y bueno, veíamos que se estaban creando nuevos modelos de generación de perfiles tecnológicos, sobre todo en estas grandes ciudades donde ya existía la demanda, pero que si tú eras un ingeniero o un FP o una persona ya con cierto background tecnológico en otra serie de regiones, esas oportunidades no llegaban. Y la única forma de desarrollar esas carreras era yéndose, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis inicial es, oye, hay mucho talento que se pierde porque por circunstancias personales, familiares o simplemente porque no le apetece, se quedan en sus regiones y no acababan desarrollando todo ese potencial, ¿no? Entonces, nuestra primera hipótesis es, oye, vamos a coger a todo ese talento que se queda en las regiones y vamos a intentar conectarlo con esa alta demanda conceptual del mercado. A partir de ahí, pues por supuesto, esa fue una idea inicial y después empezamos a evolucionar, pero bueno, creo que hay un mantra que todo el mundo repite, que el talento está en todas partes y eso es una realidad, pero faltaban piezas para conectar esa oferta y esa demanda. Es que además lo que dices me parece tan importante porque siempre estamos repitiendo que faltan perfiles tecnológicos, pero yo no sé si realmente faltan o, como tú dices, lo que falla es como esa cadena que debería conectar a una persona con ganas de trabajar, esté donde esté, con una empresa tecnológica. Es decir, ni siquiera hace falta que para mí lo ideal es que las empresas tecnológicas vengan aquí a Extremadura, pero incluso el talento puede trabajar para afuera, ¿no? ¿Falla realmente ese mecanismo de conexión entre personas que con esas ganas de trabajar y las empresas, o cuál es el punto aquí? A ver, creo que el problema es complejo. O sea, creo que faltan dos cosas. Creo que el problema esencial es que la industria tecnológica ha crecido muy rápido, ¿no? Entonces, en el fondo, las empresas lo que necesitan son lo que en inglés se llama individual contributors, ¿no? O sea, gente que son capaces de contribuir individualmente a la empresa. ¿Qué significa contribuir individualmente? Pues que no necesitan mucha red de apoyo para sacar el trabajo adelante, sobresimplificado, ¿vale? Sí, en el momento en el que tú empiezas a crecer muchísimo, la única forma que puede crecer el mercado es por debajo, con perfiles con menos experiencia. Y estos perfiles con menos experiencia, pues todavía no tienen esa capacidad de desarrollar el trabajo solos, ¿no? Entonces, se crean ciertos cuellos de botella, porque al final, si tú necesitas que las personas que tienen la capacidad de mentorizar o de acompañar
se dedican solamente a mentorizar, pues ellos mismos dejan de ser individual contributors y por abajo todavía tienes que hacer ese camino, ¿no? Entonces, la industria crece tan rápido que se genera un poco esa ineficiencia. Y por otro lado, crece rápido y cambia mucho. Y los problemas y los modelos formativos tradicionales les cuesta estar a la vanguardia de la demanda real en qué tecnologías se necesitan. Es que aquí además mencionas cosas que yo creo que vemos habitualmente, tanto el problema de los seniors que tienen que mentorizar continuamente y entonces o abandonas tu trabajo del día a día o estás extremadamente ocupado, por decirlo de alguna manera, pero claro, alguien tiene que enseñar porque todo evoluciona muy rápido, ¿no? Pero bueno, aquí, fíjate, hablas no solo de formar, sino de crear estos perfiles o de que necesitamos estos perfiles ya preparados para incorporarse, ¿no? ¿Qué diferencia crees tú que hay entre enseñar tecnología en general, que además hay mucha divulgación hoy en día, como tú has dicho, con un entorno tan cambiante? ¿Qué diferencia crees que hay entre enseñar y realmente generar estos perfiles ya que sean empleables, que sean individual contributors, que tú has dicho, ¿no? Sí, a ver, hay una componente formativa de conocer las herramientas o las tecnologías, es evidente. Y bueno, cualquiera que esté un poco al día de lo que está pasando en la IA, pues es como ya llevado al extremo, ¿no? O sea, cada semana hay avances nuevos. Obviamente es muy difícil mantenerte al día de esto, ¿no? Y además sabemos que las entidades formativas, universidades, FP, son regladas, los currículum tienen que seguir ciertos procesos, o sea, no tienen la flexibilidad por diseño que tenemos en Extendo, donde podemos ir cambiando los planes formativos cuando queramos, ¿vale? Eso no los hace ni mejor ni peor, ¿eh? O sea, creo que tiene su porqué, pero la realidad es la que es. Ahora, hay una serie de cosas que se adquieren, o una serie de capacidades que se adquieren trabajando. Y muchas de ellas están más relacionadas con las soft skills que con las hard, ¿no? Es verdad que siempre hay componente de hard, pues que la propia experiencia te empieza a enseñar atajos, hay una componente también de conocer las industrias, sí que hay una parte de hard que se aprende trabajando, pero lo que sobre todo se aprende trabajando es el soft, ¿no? Es cómo comunico las cosas, cuándo las tengo que comunicar, en qué momento, cómo aprendo a medir si tengo que seguir dándole vueltas al mismo problema, tengo que elevar, tengo que abandonar, qué tengo que priorizar, cómo gestiono mi tiempo a mis superiores y a mis compañeros. O sea, todo eso no se puede aprender en un aula, porque es imposible replicar todas las condiciones. Entonces, se aprende con kilómetros. Y ese periodo de aprendizaje es lo que nosotros intentamos acelerar dentro de Extendo. Por supuesto hay una parte de aula, pero hay una parte que es una vez que nosotros llamamos Extenduers, ¿no? Nuestros profesionales empiezan a trabajar en los clientes, nosotros seguimos asegurando que todos estos soft skills van evolucionando, ¿no? Y de cierta forma intentamos desatascar el cuello de botella que hablábamos antes que tienen en el cliente al mentorizar, porque nosotros asumimos mucha carga de esa mentorización. Para que si el cliente pues tiene un cuello de botella a partir de 4 perfiles nuevos, pues que ese cuello de botella se genere en 10 y puedan seguir creciendo a otro ritmo más alto, ¿no? Es que esto que dices me parece especialmente relevante porque además ese es el punto de inflexión, ¿no? Entre una persona que puede asumir una mayor carga de responsabilidad independientemente de los conocimientos técnicos o no, a la que no puedes saber muchísimo de algo técnico que si no eres capaz de transmitirlo a tus superiores, de gestionar ciertas zonas incluso de conflicto, pues bueno, pues probablemente a la hora de ascender lo tengas un poquito más complicado, ¿no? Aquí, claro, vemos un entorno, como bien has dicho, muy, muy cambiante. No sé si existe algún riesgo de formar solo para la necesidad inmediata del mercado y no para esas carreras profesionales más profundas o bueno, como hemos hablado de soft skill, al final estamos abrazando un poco todo el paradigma de forma holística. A ver, yo creo que, creo que una cosa que sí que hace muy bien la formación reglada es que no te forma para nada en concreto, pero sí que te da unas bases muy sólidas de cómo funciona la tecnología. Lo cual, pues
obviamente generas ese problema que hablábamos antes contra la necesidad inmediata del mercado, pero creo que también te prepara para aprender cosas nuevas. Yo creo que lo único, yo no sé si es malo, pero creo que la principal característica de la gente que trabaja en tecnología es que tiene que estar dispuesta a reinventarse todo el rato. Y no hay verdades absolutas. Y cada vez que viene un paradigma nuevo, pues hay gente que está totalmente a favor o no a favor, sino piensa que esto es totalmente el futuro. Hay otra gente que piensa, bueno, esto será el futuro o no, o más lento y tal. Y normalmente las cosas pues están entre algo intermedio, ¿no? Lo vivimos con el cloud hace unos años, algo muy parecido, siendo diferente a lo que pasa ahora con la IA, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico había como Team Cloud, Team Servidor, y ahora pues todo el mundo entiende las bondades del cloud, las bondades del servidor, dónde están los puntos intermedios, en qué caso tiene sentido uno, en qué caso tiene sentido otro y tal, ¿no? Pues yo creo que ahora un poco también, ahora hay Team Full IA, Team la IA, bueno, tal, y probablemente todo esto vaya evolucionando hacia una realidad, pero tienes que estar, o sea, creo que la actitud nunca es, o sea, creo que la actitud correcta nunca es esto no va a funcionar, porque nunca sabes hasta qué punto la tecnología es capaz de seguir avanzando, vamos. Y bueno, yo ahora te quería traer un poco hacia la tierra, ¿no? Y hay unos versos de un grupo extremeño que se llama Sanguijuelas del Guadiana, que supongo que conocerás sobradamente, que dicen así: suerte la tuya de poder vivir donde naces, muchas las flores que se mueren al no regarse, todos los domingos, de vuelta a las capitales. ¿Tú crees, Alfredo, ¿qué crees que estamos perdiendo como país cuando obligamos al talento joven a marcharse para poder crecer? A ver, yo creo que la misma situación que se llevan unos años hablando de la, ¿cómo se llama?, la España vaciada, ¿no?, que se ha producido en muchos pueblos y demás, la podemos llegar a vivir en ciudades si no se corrigen ciertas dinámicas. Si hay ciudades que son incapaces de generar empleos relacionados con la economía del conocimiento y se basan simplemente en sectores tradicionalmente de proyección, digamos, de producción y generación de riqueza más baja, el problema que tienes es que la gente que tiene capacidad se va yendo, ¿no? Y de cierta forma los profesionales casi de mayor progresión son los que están relacionados casi con el sector público, ¿vale? Y eso no es malo en sí. El problema es que en el momento en el que tú empiezas a sacar población, el sector público también se reduce, porque te hace falta menos colegios, menos hospitales, menos todo. Y al final también acabas descabezando el sector público, que en muchas regiones es muy relevante, y acabas pues generando ciudades que son cada vez más pequeñas y la renta per cápita es más baja, ¿vale? Nosotros no lo hacíamos, cuando nosotros empezamos con Extendo, no lo hacíamos mirando en qué ciudades tienen la renta per cápita más baja. Nosotros lo mirábamos, oye, en qué ciudades hay universidades de tecnología, en qué ciudades no hay compañías contratando. Siempre mirábamos en qué institutos tienen más problemas para colocar a los chicos en prácticas, ¿no? Porque era como muy buena sensación de si el mercado de verdad estaba demandando a estos profesionales o no. Pero después nos hemos dado cuenta de que además son las regiones donde la renta per cápita es más baja, donde el desempleo juvenil es más alto. O sea, el hecho de tú generar profesionales que van a tener una proyección salarial muy alta, no solamente le genera riqueza a esa persona, le genera riqueza a su alrededor, porque tiene capacidad de gasto, tiene capacidad de invertir, tiene capacidad de hacer cosas. Si tú tienes un salario, con todo el respeto de verdad, pero si tú tienes un salario que básicamente te permite pagar el alquiler, hacer la compra del mes y reduces todo el resto de actividades secundarias, pues tienes menos capacidad de generar riqueza a tu alrededor, ¿no? Entonces, creo que como país hay que asegurarse de que todas las regiones, al menos lo están intentando, llevar este tipo de profesiones a sus zonas. Porque en el momento en el que descremas totalmente las profesiones de alto valor, pues puedes empezar en un camino de no retorno, de empobrecer las ciudades, ¿no? Pero bueno. Eso es importante y además
Claro, acabas de decir algo que a mí me ha parecido especialmente bonito, ¿no? Porque hablas de que tenéis una serie de valores cuando empezasteis que se ve que habéis mantenido, que era mirar, pues eso, cuáles eran las ciudades con institutos que les costaba un poco más emplear a los chicos, un poco ibais a solucionar ese problema que había y con eso os disteis cuenta que podían ser ciudades con rentas per cápita más bajas, ¿no? Pero yo me pregunto, cuando una empresa tecnológica llega a una ciudad de este tipo, ¿qué debe cuidar para no aprovecharse un poco solo del talento, sino también generar un ecosistema rico a su alrededor? ¿Qué crees tú que debe hacer para cuidar esto, que es importante, ¿no? A ver, creo que querer o no hacer comunidad depende un poco de la voluntad también de la gente que monta la empresa. Y parte de eso, por eso estamos aquí también, ¿no? Pues oye, para comentar a la gente de que existen cosas diferentes, que la gente también vea que hay oportunidades diferentes, porque al final nosotros, pues oye, somos una empresa de Huelva, pero dentro de lo que es una provincia, o dentro de tenemos sede en Mérida, pero dentro de lo que es Extremadura seguimos siendo pequeños, ¿no? Pero pequeños no significa que tú no puedas, pues ahora mismo creo que en Extremadura tenemos 70 empleados más o menos. Entonces, oye, pues son 70 personas que de otra forma probablemente o no estarían en Mérida al menos, no sé si en Extremadura, y probablemente o se hubieran dedicado a otras carreras probablemente con menos proyección. Y creo que simplemente el hecho de contarlo, de si alguien tiene una idea parecida o similar, decirle que vean que hay un camino que se puede hacer y tal, creo que es importante, ¿vale? Y después yo creo que hay una componente de generar valor al talento y que el talento tome también sus caminos, ¿no? O sea, nosotros sabemos dónde aportamos valor, sabemos que nosotros aportamos valor en las fases más tempranas de la carrera profesional y después intentamos poner todas las piezas para que los chicos sigan con nosotros el mayor tiempo posible. Pero también tenemos casos de gente que se va a proyectos chulísimos y le toca la siguiente fase profesional. Pues oye, seguirán creciendo y seguirán creciendo fuera de Stendo y ojalá pronto tengamos mucha gente que sale de Stendo para emprender y intentaremos ser los primeros que le ayudan, ¿no? O sea, creo que lo que hay que entender es dónde aportas valor. Y aportar valor, por supuesto, es para los clientes, porque son los que tienen que hacer que la maquinaria se mueva, pero los empleados, de cierta forma, son otros, no sé si clientes, pero... Totalmente. Bueno, tienes que tratarlos como cuál es tu propuesta de valor a tu empleado, pero concienzudamente. Entonces, en el momento en el que tú consideras que tu propuesta de valor es buena, creo que el concepto ya deja de ser aprovecharse, ¿no? Creo que es literalmente un acuerdo donde todos ganamos, sí, donde creo que todos ganamos. No, y no hay mejor forma de generar riqueza que formar y generar ese talento senior que luego va a tener, pues eso, unos salarios más altos, un nivel de empleabilidad más alto. Bueno, eso me parece una de las formas más importantes de generar riqueza en una región, no sé qué. Vale, y si ya nos pasamos a la zona de la inteligencia artificial, ¿no? Porque esto además es un tema crítico con respecto a la empleabilidad, se está hablando un montón de cosas, que si la IA me quita el trabajo, que si aquí creemos que no, que al final lo que hace es que nos empodera y bueno, pues sí que quizás se va a transformar esta forma de trabajar, pero todavía está por definir ese futuro, ¿no? Y mi pregunta para ti es que realmente, si la inteligencia artificial automatiza ciertas tareas que a lo mejor antes hacían más los perfiles junior, ¿cómo se rediseña esa entrada al mundo laboral? A ver, yo creo que el problema de la IA simplemente ahonda en el problema que hemos comentado antes. O sea, que los juniors... no me gusta nada el término junior, porque es muy inconcreto. Estoy de acuerdo, sí. Hay gente que con 3 meses ya no son juniors y hay gente que con 5 años siguen siendo juniors. Estoy de acuerdo. Pero o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Es tu modelo de introducir gente en el funnel o en la cadena para que vayan progresando es acercarlos a gente que vayan mentorizándolos, ¿vale? Ese camino no necesariamente está tabulado y pensado para que la gente desarrolle ciertos skills. Simplemente das por hecho que con el tiempo va a pasar, ¿vale?
que además ayudaba al sistema, porque hay un montón de tareas de estas más, no sé si de bajo nivel o menos, no sé cómo calificarlas, pero de menos valor añadido, de menor complejidad, como lo quieras llamar, que a ese profesional senior pues no le aporta valor hacerlo, pues entonces las delego abajo y eso además me genera un proceso de aprendizaje abajo. Perfecto, ¿no? Pues oye, estoy matando un problema y estoy generando valor por abajo. En el momento en el que esas tareas ya no las tiene que hacer una persona, sino que las puede hacer la IA, el problema es que el sistema que teníamos para formar a esta gente ya no lo tienes. Pero era un subproducto, en el fondo, era un subproducto de la necesidad. Pero el problema sigue siendo el mismo, que no tenemos capacidad de formar a la gente para que sean individual contributors. Entonces, antes utilizábamos el subproducto que eran las tareas sencillas para aprender. Ahora no tenemos ese subproducto porque eso lo va a hacer la IA. Pues el modelo formativo tenemos que seguir trabajando para que la gente cada vez se acerque más a un individual contributor desde el primer momento. ¿Qué es lo bueno? Pues que la IA también te da muchas herramientas para eso. ¿Qué es lo menos bueno o lo malo? Pues que temporalmente el mercado se tiene que ajustar. Y esto es lo de siempre. O sea, yo creo que a medio plazo la destrucción de empleo no va a ser... O sea, yo creo que se va a generar más empleo por muchos motivos más complejos de sí o no, pero o sea, yo creo que al final a más tecnología lo normal es que haga falta más gente que sepa de tecnología. Estoy de acuerdo. Igual diferente a lo que hay hoy, pero más tecnología. Lo que pasa es que a corto plazo no sabemos cuánto va a tardar ajustarse en el mercado. Nosotros tampoco hemos notado un parón excesivo en nuestros clientes, en la gente que trabajamos y tal. Yo todavía creo que el mercado está viendo esto por dónde va. Y la realidad es que cambia muy rápido y la tecnología hace cosas muy impresionantes. Pero sí que tenemos que dejar de contar con ese subproducto que nos servía para formar a gente. Y tenemos que empezar a abordar el proceso formativo como es, oye, ¿qué serie de capacidades necesita esta persona para ser un individual contributor? Y desarrollarlas concienzudamente. Porque es que si no, el gap contra el individual contributor cada vez es más grande. Y ahí, ¿qué crees entonces tú que una persona que hoy empieza debería saber? ¿Qué capacidades distintas debería tener que hace 5 años quizás no eran tan necesarias? A ver, yo creo, y esto es en general, no en tecnología, o sea, creo que todo el mundo tiene que saber de tecnología. O sea, siempre hemos dicho esto, pero o sea, creo que ya es inevitable. Totalmente. Yo creo que la tecnología se va a ir desplazando más, digamos, a las áreas de negocio fuera de la tecnología. Creo que la parte tecnológica va a ser cada vez más hard, o sea, creo que la gente que son expertos en tecnología cada vez van a ser más expertos en infraestructuras, ciberseguridad, datos, o sea, la parte más hard de la tecnología y la parte más software creo que va a pasar probablemente a gente que no sean tecnólogos de entrada, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la gente de tecnología tiene que aprender a resolver problemas más que al cómo los resuelvo. Vale. O sea, a ver, no tanto a la solución técnica, sino a la solución conceptual, de negocio, funcional de los problemas. Y la gente que no viene del mundo tecnológico necesita aprender a tecnología, aunque sea cómo construyo aplicaciones, aunque sea full IA, pero necesitan entender cómo se construye una aplicación, qué estructura tiene por detrás, porque creo que va a ser inevitable que el departamento financiero en algún momento se haga sus propias aplicaciones, porque tiene todo para podérselo hacer. Entonces, ¿por qué tiene que pasar por el departamento de tecnología como pasa hoy, ¿no? Y va a ser responsabilidad del departamento de tecnología, pues que todo esté integrado, que sea seguro, que haya consistencia de los datos, que haya privacidad, que no es menor, ¿eh? No, para nada. No es menor, parece que es menor. Bueno, Alfredo, y si tuvieras que elegir 3 habilidades que hacen empleable a una persona que acaba de empezar en tecnología, ¿cuáles serían? Yo creo que, reflexionando un poco sobre lo que hemos hablado antes, creo que hay una parte de cierta pasión por la tecnología y entender las bases de cómo funcionan las cosas. Creo que ya no va a servir simplemente conocer un software o un lenguaje o tal, sino que vamos a tener que ser capaces de entender cómo funcionan todos los modelos, sobre qué infraestructura corren, sobre qué CPUs corren. O sea, vamos a tener que volver a esa tecnología más general e integral.
Después, nosotros intentamos hacer mucho trabajo en Extendo sobre muchos factores de soft skills, pero para nosotros hay uno que es fundamental, que es la empatía. Nosotros lo llamamos empatía, pero en el fondo se refiere a ser capaces de entender lo que la persona que te está planteando el problema de verdad necesita y de dónde le viene el problema, ¿no? No tanto mirarlo desde el punto de vista de las soluciones que yo tengo para ofrecer. Que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque creo que las herramientas que yo tengo para ofrecer cada vez van a ser más. Y cuanto más entendamos de verdad cuál es el problema, la causa raíz de por qué una persona, un cliente, un usuario te está pidiendo algo, más capacidad vamos a tener progresivamente de dar respuesta. Y es verdad que muchas veces también por perfil en el mundo tecnológico cuesta encontrar gente que tenga esa capacidad de comunicación, de entender a las personas y demás, ¿no? Aunque creo que eso está cambiando mucho. Y después creo que hay una componente muy importante que también nosotros trabajamos desde muy pronto en Extendo, que es la parte de motivación. Y nosotros consideramos motivación esa capacidad de pues autoexigirte, no quedarte exactamente en el centímetro que te han dicho que vayas, sino preocuparte por el que va después. Esa motivación para estar continuamente formado. O sea, no estoy hablando de horas o no horas, simplemente estoy hablando de estar dispuesto a tú mismo ser responsable de tu carrera profesional, de los conocimientos que tú sabes, de qué sabes y de qué no sabes, y de no estar un poco nunca conforme, ¿no? De cierta forma, ¿no? De vivir en cierta inconformidad constante que te permita también aprender, porque parece que sí que viene, eso sí que parece que está todo el mundo de acuerdo que la época que viene es de mucho cambio, ¿no? Qué bonito, fíjate, estamos recuperando un poco la zona más humana, ¿no? La pasión, la empatía, pero muy empoderadas con la tecnología. Me encanta el punto, Alfredo. Vale, y ya para cerrar, si nos escucha alguien joven que todavía no se ve o no se imagina trabajando en tecnología, ¿no? Pero siente esa curiosidad pues por crear, por resolver, por imaginar, por entender cómo funciona al final el mundo o cambiar lo que le rodea. ¿Tú qué le dirías para que vea la tecnología no como destino cerrado, porque no lo es, sino como un lugar desde el que puede empezar a construir su propio futuro? A ver, creo que hay pocas profesiones que permitan proyectar tu trabajo como la tecnología. Primero, desde un punto de vista de alcance general. O sea, por muy bueno que tú seas haciendo algo, un trabajo manual, siempre vas a estar acotado a tu perímetro de tus manos, ¿no? De cierta forma. La tecnología te permite que, sea lo que sea que hagas, llegues a todas las personas que sean capaces de llegar, miles, millones o cientos, pero en ningún caso un trabajo manual te permite esa capacidad, ¿vale? Segundo, o sea, casi cualquier cosa se puede crear con tecnología. Es una especie de magia. O sea, la capacidad de solucionar problemas que te da la tecnología se saltan los límites físicos de la solución de problemas. O sea, hay pocos trabajos más creativos, aunque parezca contraintuitivo, que la tecnología, ¿no? Tradicionalmente la tecnología se ve desde un punto de vista como, oye, esto es muy técnico, muy matemático, pero la realidad es que uniendo todas esas cosas técnicas y matemáticas y cables, puedes solucionar cualquier tipo de problema casi que se te ocurra ya a día de hoy, ¿no? Entonces, creo que no hay forma más evidente de proyectar tu trabajo en cuanto a volumen y en cuanto a capacidad de creatividad para esto. Y creo que al final es lo más interesante que se puede hacer dentro de una carrera profesional como tal, ¿no? Que puedas llegar a miles de personas o millones o tal con un problema que has solucionado tú desde un punto de vista creativo, me parece muy emocionante.
Me encanta porque además es algo que yo siempre defiendo muchísimo, que aquí somos muy creativos y que al menos yo siento que exploto la creatividad al 100% con la tecnología, y escuchártelo, bueno, pues yo creo que al final somos los Da Vinci que estamos hoy aquí y la tecnología nos da esas alas que siempre ha tenido, ¿no? Bueno, pues hoy hemos hablado de lo importante, ¿no? De pasión, de empatía, de motivación y todo esto alrededor de la tecnología, que es lo que nos lleva al centro, que son las personas. Así que nada, muchísimas gracias, Alfredo, y nos vemos en el siguiente episodio.